Muy buenos días tengan todos. Para mí es un placer poder hablarles en el día de hoy, darles un mensaje a través de la palabra del Señor. Sobre todas las cosas, allí donde ustedes están, sé que me están viendo a través de las redes sociales. Denle un like, denle un saludo a las personas que vayan saliendo en la medida que avanza este mensaje. Es la única forma para poder compartir entre nosotros, no viéndonos, pero sí por lo menos sabiendo que estamos conectados a través de las redes, y eso es una vía, un medio muy favorable para nosotros. En esta mañana pues yo quisiera pues compartirles a ustedes un pequeño verso que está en Filipenses 1:22. Este verso nos habla sobre que Pablo estaba viviendo momentos cruciales en su vida, y a través de esta carta o esta epístola que él le manda a los filipenses, le dice que él quería que ellos supieran que él estaba pasando por momentos muy abrumadores, y que esos momentos que él estaba pasando eran de provecho para que el evangelio se extendiera. Pero vamos a leer esa parte de la palabra del Señor que nos habla directamente de lo que yo de alguna manera les he parafraseado. Vamos todos a través de nuestras Biblias, los que la tengan allí, y vamos a buscar Filipenses 1:12. que dice de esta manera: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y bueno, tal vez nosotros nos preguntemos qué cosas han sucedido en la vida de Pablo que han redundado para provecho del Evangelio. Pablo estuvo viviendo por mucho tiempo momentos muy cruciales. Dice que una vez que él llegó a Jerusalén y habló con algunos hermanos que lo estaban esperando, y les dijo qué era lo que había pasado y cuántas personas se habían convertido al Evangelio, habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entre ellos muchos gentiles. Pero también ellos, preocupados por Pablo, le estaban diciendo que ahí mismo donde estaban en el pueblo, muchos habían estado hablando de que él estaba como apostatando contra la fe, contra las reglas o las cosas que había puesto Moisés por año ante el pueblo de Israel, y que también se había sabido de que él había introducido a un griego dentro de una sinagoga. Entonces ellos, los ancianos que estaban reunidos y que estaban hablando con él, le dijeron a Pablo: creo que ahora, en este tiempo en que estamos celebrando la purificación, es un tiempo muy recomendado en que tú te lleves a 4 de ellos que van a estar realizando esta ceremonia, y tú juntamente con ellos también la realices. Y entonces allí les puedas explicar que realmente lo que ellos han oído no es lo correcto, que las cosas se están llevando desde otro punto de vista. Y bueno, Pablo les hizo caso, lo hizo, fueron a la sinagoga, eran 7 días de este tiempo de purificación, y dice que en uno de esos días, uno de los que había estado como alentando al pueblo a no ver esto de buena forma, lo vio y empezó a alborotar al pueblo, y el pueblo se le vino encima, y dice que lo sacaron del templo, y en lo que sacaron a Pablo y a todas estas personas del templo, cerraron las puertas y mandaron a llamar a los romanos. Y dice que los romanos se apercibieron al lugar juntamente con los soldados y con centuriones, y estaban preguntando por qué razón estaban tratando de sacar a Pablo y por qué querían como ultrajarlo. Y dice que algunos decían una cosa y otros decían otras cosas, pero no se ponían de acuerdo realmente cuál era el hecho por el cual estaban tratando de sacar a Pablo, no solamente del templo, sino como del pueblo. Así que ellos lo que optaron fue tomar a Pablo, de tal manera que lo tomaron en peso porque la multitud quería como matarlo. Entonces se lo trajeron, dice que hasta la fortaleza, me imagino que hasta la cárcel que tenían ellos, que le llamaban la fortaleza. Y allí entonces empezó todo el dilema de Pablo.
Dice que Pablo fue llamado ante el pretorio y tuvo que dar su testimonio de por qué razón estaban pasando estas cosas. Así que él tomó esa oportunidad como para poder relatar su propio testimonio y decirle al pueblo que él era uno de los que antes perseguía a los cristianos, pero que tuvo un encuentro personal con Jesucristo y que cambió toda su vida. Y por esa razón, cuando Dios lo llamó para predicarle a los gentiles, a aquellos que no estaban bajo la fe judía. Entonces él explicó todas estas cosas, no solamente allí, dice que también luego lo pusieron en una barca para llevárselo directamente a Roma, y en medio de esos sucesos en donde tuvieron naufragio, Pablo fue picado de serpiente, hubieron muchas circunstancias que se dieron, que le sucedió a Pablo. En medio de esos sucesos, al punto de que llegaron a Roma, y dice que a diferencia de los demás presos, a Pablo, solamente a Pablo, lo trasladaron a una casa alquilada por 2 años y le pusieron a 2 guardias para que los custodiaran. Él tenía la posibilidad de recibir visita, pero no podía salir de ese lugar. Tal vez hoy podamos decir que toda relación puede ser una coincidencia, ¿no? Cada uno de nosotros está en nuestra casa, pero no por un mismo motivo como el de Pablo. Cada uno de nosotros está en nuestra casa por otro motivo que no solamente es personal, sino es un motivo a nivel internacional. Es por una pandemia que cada uno de nosotros se ha visto, sí, podemos decirlo que obligado, para poder que esto pueda pasar y no ser nosotros contagiados ni contagiar a nuestras familias. Nos hemos visto obligados a quedarnos en nuestras casas, estar aquí separados de nuestras familias, tal vez padres, hermanos, solamente con nuestra familia inmediata, de nuestros amigos separados, de nuestros trabajos, de nuestras escuelas separados, pero siempre buscando el bien común, el no ser infectado ni infectar a otros. Es por un bien común. Pero Pablo había sido apresado, había sido separado del mundo por el simple hecho de estar predicando el Evangelio, por el simple hecho de ir en contra de las reglas de un pueblo que estaba siguiendo normativas desde hace muchos años. Pero él estaba haciendo lo correcto. Él había sido llamado por Jesucristo. Pero había sido llamado por Jesucristo era para dar el Evangelio, para dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita saber quién es Jesús. Porque muchos de nosotros escuchamos quién es Jesús, pero no conocemos a Jesús. Y necesitamos saber quién es Jesús. ¿Y quién mejor que aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Él? En este caso, Pablo, en este caso, tal vez tú, querido amigo, hermano en Cristo, cristiano, que me escuchas en esta mañana. Dios nos ha llamado en medio de estas circunstancias que estamos viviendo cada uno en ser agente multiplicador de su palabra. Tal vez Pablo en ese momento no tenía los medios que tenemos nosotros hoy. Los medios de Pablo eran a través de cartas o epístolas, como le llamaban o como le llamamos hoy, que era por el medio que él estaba anunciando a los filipenses lo que le estaba sucediendo. Él estaba escribiendo una epístola y estaba diciéndole en esa epístola a los filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que los sucesos que me han pasado han redundado para provecho del Evangelio. Y así te digo yo en esta mañana, que los sucesos que a nosotros nos han pasado han redundado para el provecho del Evangelio. Dios nos está haciendo un llamado. Que primero que todo, nuestra actitud frente a un hecho como el que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel de cada pueblo, nación o país, la actitud que debemos tener es una actitud positiva, es una actitud de victoria, es una actitud
actitud de ayuda a otras personas que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de fortalecimiento, una palabra de confianza, una palabra de amor, una palabra que te acerque a la necesidad de otro. Y es esa actitud la que necesitamos tener hoy para salir al frente, para salir hacia adelante, para saber que vamos a encontrar un fin para esto. Hace un momento estaba lloviendo a cántaros y estaba lloviendo tan fuerte que yo pensaba que no iba a parar jamás. Simplemente yo estaba esperando para poder hablarle esta palabra a ustedes y que ese sonido de lluvia no saliera al fondo. Pero ¿qué pasó? Pasó casi 1 hora y pico en la que yo pensé que esto no iba a cesar jamás y que yo no iba a poder compartirles esta palabra. Pero llegó al final, terminó de llover. Y así como empezó la lluvia y así como empezó esta pandemia, así va a llegar el momento en que esta pandemia va a terminar. Pero durante el momento que dure esta pandemia, tú puedes hacer algo diferente, algo positivo, algo para alcanzar a las personas que están del otro lado de una red social, a través de un celular, haciendo una llamada, a través de un WhatsApp. Puedes hacer la diferencia, puedes hablarle de quién es Cristo, puedes compartir con Él tu experiencia personal. No estás cruzado de brazos. Dentro de tu casa puedes hacer muchas cosas, compartir con tus seres queridos, los que están a tu lado, tal vez con un vecino desde lejos, tal vez a través de un audio, tal vez a través de lo que yo estoy haciendo ahora, a través de una red social. Puedes hacerlo, puedes hacer la diferencia. Quiero compartirte un verso que aquí mismo en Filipenses nos dice y que es el fin común de todos y es el fin de Jesucristo. Pablo le dice a los filipenses que él estaba persuadido de que esto que Dios comenzó en nosotros, esa buena obra, iba a perfeccionarse a través del tiempo y a llegar al tiempo en donde íbamos a ver a Jesucristo cara a cara. Pero este es un proceso, lo que en pocas palabras Pablo le quiso decir al pueblo de los filipenses, es que todo lo que a ti te pase o todo lo que te haya pasado en tu pasado o lo que estemos pasando hoy en el presente, todo tiene un propósito en la vida. Pero depende cuál es la actitud con la que tú enfrentes tus sucesos. Pablo tuvo una actitud positiva. Tuvo una actitud de alegría, una actitud de gozo, de alabanza. Tuvo una actitud de querer compartir lo que él estaba padeciendo, lo que le estaba sucediendo, lo que le había acontecido con otros. Pero siempre con una actitud positiva. Sabemos que lo que está aconteciendo no es para que nos alegremos, sino tal vez para que nos entristezcamos. Tal vez muchos se sienten abrumados, algunos quieran ya salir de donde están. Pero yo te digo hoy, esto va a terminar. Pero mientras dure, haz una diferencia en la vida de otros que no te conocen o que tal vez sí te conocen, pero que pueden escuchar hablar de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Haz la diferencia. En esta mañana yo te hago un llamado. ¿Cuál es tu actitud? Y ojalá que la actitud que hoy tengamos sea una actitud de compartir para llenar de alegría y alabanza la vida de otros y compartir a Jesucristo. Dios te bendiga, querido hermano. Quiero hacer una oración antes de despedirme para darle gracias al Señor y para que todos al mismo tiempo, ahora, en este momento, a nivel de todos los países que nos puedan estar viendo, tú mi amigo, tú mi hermano, hagamos una oración a Dios. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios,
Te alabamos y bendecimos tu nombre. Venimos hoy delante de ti todos y cada uno de nosotros, Señor, para pedirte que nos ayudes a tener una actitud, Señor, que te glorifique, una actitud de alabanza, una actitud, mi Dios, que nuestro corazón sea lleno de ayudar a quienes lo necesitan, aquellos que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra, Señor, de fortalecimiento, una palabra, mi Dios, que los confronte con lo que mejor deben hacer, escucharte, seguirte, amar a su prójimo. Mi Dios, bendice, Señor, a cada uno que hoy nos escucha. Dale aliento, dale esperanza, dale fortalecimiento. Señor, que ellos puedan reconocer que esto solamente es parte de un proceso en nuestras vidas, en el que tú, Señor, lo que estás haciendo es fortaleciendo nuestro carácter y haciéndonos ver claramente que somos seres humanos frágiles y que necesitamos y dependemos de un Dios maravilloso y fuerte, un Dios lleno de misericordia y de amor, un Dios que está presente en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, le damos las gracias. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano.